Elegimos comparar los cuentos Un señor muy viejo con unas alas enormes y Es que somos muy pobres. Ambas historias tienen como personajes principales a gente de bajos recursos, más bien pobres. Se puede observar también en el viejo, quien está descuidado en su aspecto y físicamente, como también en la familia del narrador, que en todo momento hace énfasis en su pobreza. Otro aspecto a tener en cuenta es el espacio psicológico, que juega un rol importante. La gente en el viejo con unas alas enormes era sumamente ignorante, ya que creían únicamente en la sabiduría de la vecina, mientras que en Somos muy pobres, el prejuicio y la ignorancia también está presente por parte de la familia del narrador, ya que pensaban que al morir la vaca, Tacha iba a ser igual que sus hermanas. Una diferencia notable entre ambos cuentos es la falta del elemento mágico en el cuento Es que somos muy pobres, ya que el viejo con alas enormes es el elemento mágico del otro cuento. Luego tenemos una diferencia entre los narradores, ya que en el cuento Un señor muy viejo con alas enormes se encuentra en tercera persona del omnisciente, mientras que Es que somos muy pobres se encuentra en primera persona. Y por último, en el cuento Es que somos muy pobres hay un uso del mexicanismo, ya que es una característica principal de los cuentos de Juan Rulfo, mientras que Un señor muy viejo con alas enormes no lo tiene. El análisis de este cuento consiste en un narrador en tercera persona. Sus personajes principales son Pelayo, el señor con las alas enormes, y Elisenda. Los secundarios son la vecina, que sabe todo de la vida y de la muerte, el hijo de Pelayo y Elisenda, que era un niño enfermo, y por último el padre Gonzaga. El espacio es en un pueblo situado cerca del mar, con casas pobres, donde se meten los cangrejos. El tiempo es cronológico, ya que sigue un orden de tiempo haciendo saltos en entre días y meses. Y por último, sus elementos mágicos son el viejo con alas enormes. Esta historia también cuenta con una hipérbole, que es una característica del realismo mágico, y la cual son la vejez del hombre y sus enormes alas. Al analizar la historia podemos ver que el narrador es una primera persona que es protagonista y cuenta su propia historia. El espacio, como en todos los cuentos de Rulfo, transcurre en el México, pero sin embargo no se menciona el pueblo específicamente. Los personajes principales es el narrador, claramente, su hermana Tacha y el padre. Además se pueden mencionar a la vaca, la serpentina y el río que se la lleva. Como personajes secundarios está la tía Jacinta, que es nombrada al principio de la historia, la tambora, las dos hermanas y la madre. El realismo mágico es la primera corriente literaria que nace en América Latina en la década de los 60. En los textos aparecen escenarios latinoamericanos que definen su cultura. Se presenta el realismo con la presencia simultánea de una atmósfera mágica y que a su vez ambos términos aparecen de manera equilibrada. Las características principales son las siguientes: la presencia de elementos mágicos que no se explican ni se cuestionan, un tiempo lineal que se propone cíclico y crea una atmósfera particular, los elementos propios de las creencias y culturas populares latinoamericanas, la otredad, los espacios geográficos que no están delimitados de manera precisa y por último la presencia de hipérboles, que es un recurso que consiste en exageración. Las características de los cuentos de Juan Rulfo tienen dos secciones importantes. La primera de ellas son los temas, en la cual encontramos el lugar como protagonista, que este es el interés principal de Juan Rulfo, ya que en este se centra el reflejo de la situación en el que vive el personaje de su libro, y refleja también lo que ha tenido que pasar, cómo piensa de la vida y de su futuro. Luego tenemos la violencia, el interés por la psicología del personaje, que en este caso el lugar tiene una incidencia psicológica en él. Tenemos la religión, en el que Rulfo muestra cómo los representantes clérigos niegan el apoyo a los más necesitados. Y por último, la soledad, que en este lo muestra como la soledad del pueblo mexicano y la incomunicación. Después, el segundo título principal son las técnicas narrativas, en los cuales estas técnicas se dividen en técnicas narrativas del cuento moderno, en el cual estos son el monólogo interior y la fragmentación. Luego tenemos la importancia del monólogo,
que en los cuentos Como nos han dado la tierra, que es un monólogo donde los narradores van rumiando en silencio el engaño y el vacío del intento. Y por último tenemos el lenguaje popular y oralidad, en el cual estos textos utilizan el mexicanismo no para generar un efecto costumbrista, sino para identificar a los personajes con el lugar en donde están viviendo y con las problemáticas de México. El cuento de Juan Rulfo, llamado Es que somos muy pobres, relata la historia de una familia de muy bajos recursos, la cual es perjudicada por una tormenta en la que el agua se lleva a la serpentina. La serpentina es una vaca que el padre del narrador le regala a su hermana menor Tacha por su cumpleaños. Durante la lectura también se nombra a las dos hermanas mayores del narrador, pero sin embargo en todo momento se dirigen hacia ellas como un mal ejemplo, ya que se les dio por andar hombres de lo peor que les enseñaron cosas malas, como se nombra en el cuento. El padre le regala a Tacha, la vaca, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja, que significa prostitución, como lo hicieron sus otras dos hijas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno que la pueda querer para siempre. Con la muerte de la vaca, a causa del río que la arrastró, se supone que Tacha está destinada a la vida de sus otras dos hermanas, ya que ningún hombre iba a quererse casar con ella sin ningún dote.